por la tarde de este viernes 4 de septiembre detuvieron al fiscal de Morelos. Mm, Esto es sublime. Miren, desde temprano se empezó a ver una movilización importante en la casa del fiscal. La empezaron a compartir en las redes sociales, ¿no? Aquí ustedes pueden ver las imágenes, retomo esto de David Vargas Araujo. Aquí están las imágenes de cómo estaba este operativo, camionetas, las autoridades armadas afuera del domicilio del fiscal de Morelos, que habría sido denunciado, si ustedes no mal se acuerdan, Uriel Carmona, desde el año pasado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Ya traían sus rencillas, había críticas, había quejas, porque en un par de casos les tocó trabajar juntos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la Fiscalía de Morelos. Y la Fiscalía de Morelos tenía versiones muy diferentes de lo que ocurría con los delitos que perseguían, que estamos hablando de 2 asesinatos, feminicidios en particular, y la Fiscalía de la Ciudad de México terminaba, cuando recibía el cadáver, terminaba haciendo una segunda autopsia y encontrando claras irregularidades avaladas por el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Entonces, todo esto ya venía siendo una estrella afloje entre los fiscales. De hecho, uno de estos casos, si no es que no es cierto, 2 de los casos que tuvieron que trabajar juntos, 2 de estos feminicidios, los terminó atrayendo la Fiscalía General de la República, porque veía que uno tenía una versión, otro tenía una versión, y los padres preocupadísimos por lo que pudiera haber pasado y no sabían a quién creerle. Entonces la Fiscalía General de la República atrae el caso y termina coincidiendo más con el diagnóstico o con los hallazgos, esa es la palabra que estoy buscando, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, esto ya era algo que venía creciendo. Este operativo empieza desde la mañana y Uriel Carmona antes ya está detenido, porque incluso fue un proceso largo. Mientras el operativo estaba fuera de su casa, Uriel Carmona estaba entrevistándose con López Dóriga, ¿sí? O sea, imagínate esta escena, ¿no? Ahí están estas camionetas, ¿no? Los que nos están viendo en Spotify también lo pueden ver. Están las camionetas afuera, un desplegado de policías armados, todos, una cosa, pero brutal. Imagínate esta escena fuera de tu casa y entonces tú dices, ahora es cuando. Y estaba siendo entrevistado por López Dóriga. Les voy a poner la entrevista que dio antes de ser detenido a Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga en exclusiva, para que escuchen cómo este fiscal está acusando a Claudia Sheinbaum de proteger a Cuauhtémoc Blanco, porque no solamente Claudia Sheinbaum traía un tema con Uriel Carmona, sino que las broncas entre Uriel Carmona y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se dieron desde el primer momento. Siempre hubo una confrontación entre ambos. Y miren, que yo no soy fan de Cuauhtémoc Blanco, pero tampoco de este señor fiscal. Así que vamos a escuchar lo que dijo el fiscal antes de ser detenido por las autoridades de la Ciudad de México. Afuera de aquí de tu casa, de mi domicilio, en la colonia Matitlán del centro de Cuernavaca, que es un antiguo barrio de Cuernavaca donde yo vivo. Hay un operativo de decenas de elementos de la Marina, de la Policía Estatal y de policías de investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México. Desde las 6:30 de la mañana estoy sitiado aquí en mi casa. No se han comunicado conmigo, no me han dicho de qué se trata. Estoy seguro de que vienen a detenerme y esto pues es una operación ordenada por Claudia Sheinbaum, por Ernestina Godoy y pues seguro con el respaldo del presidente de la República para quitarme del camino y proteger a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, porque en la Fiscalía de Morelos tenemos varias carpetas de investigación en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien desde el principio de su administración ha tratado de quitarme del cargo de fiscal. Sin embargo, yo había estado logrando defenderme aplicando el fuero constitucional que me protege tanto a mí, pues como al presidente de la República, diputados, senadores, gobernadores.
magistrados en el ejercicio de mis funciones. Sin embargo, este desenlace nunca me lo imaginé. Me están ahorita haciendo saber que son autoridades de la Fiscalía FEMDO de Delincuencia Organizada y pues no sé, en realidad no sé de qué se me acusa, no sé qué me fabricaron. Yo hago el depósito de mi persona por cualquier cosa que me pueda ocurrir, porque puedo ser objeto de tortura para obligarme a renunciar a la Fiscalía del Estado, porque de lo que se trata es de apoderarse de esta institución autónoma con la finalidad de proteger los intereses políticos del gobierno de la República, que protege indudablemente a Cuauhtémoc Blanco. Es inverosímil lo que está pasando. Estoy tranquilo en lo personal porque no he cometido ningún delito. Seguro me están fabricando alguna cosa. Y aquí estoy en mi casa junto con mis niños, mis hijos que son chiquitos, son menores de edad, son pequeños. Temo por su integridad física, temo por su vida. En estos operativos pudiera ocurrir un accidente fatal. Supongo que están agrupándose para irrumpir en mi domicilio y detenerme, Joaquín. ¿Por qué señala usted a Claudia Sheinbaum? Porque ella me ha acusado supuestamente de haber encubierto a un feminicida, cosa que no es así, y estoy seguro que esto está ordenado, está fraguado en contubernio con la fiscal de la Ciudad de México y con la Fiscalía General de la República, quienes me han perseguido desde que inició la administración actual del gobierno federal. He sido objeto de amenazas y de presiones para obligarme a renunciar a la Fiscalía del Estado. Yo había sido muy prudente en hablar de las autoridades federales, he sido muy respetuoso. Sin embargo, ya las cosas han escalado a este nivel donde ya corre riesgo mi integridad física y la de mi familia, y todo esto es por proteger a Cuauhtémoc Blanco. Por un tema político se me va a privar de la libertad y probablemente de la vida o de mi familia, todo por proteger a un gobernador que tiene denuncias penales ante el Ministerio Público que yo presido. De ahí el riesgo que corro, porque se ha fabricado toda una serie de delitos que no he cometido, y ha habido una campaña muy permanente de desprestigio desde hace más de 2 años, que yo he soportado estoicamente respetando a las instituciones, pero me siento acorralado y voy a empezar a denunciar cuáles y quiénes de las autoridades federales me han amenazado, dígamelo, me han presionado. Dígamelo, para, fiscal. Dígamelos. Renunciar. Dígame los nombres. Con mucho gusto, Joaquín. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, fui objeto de presiones de su parte, de amenazas, de encarcelarme para obligarme a renunciar a la Fiscalía del Estado. También fui amenazado por el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, quien me amenazó incluso con proceder el desafuero del que fui objeto y en contra del cual la Suprema Corte de Justicia me dio la razón, respetando el fuero constitucional. La exsecretaria de Gobernación, Olga María Sánchez Cordero, en su momento también me presionó. El subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, que es mi amigo y paisano, también gestionó mi renuncia a través de presiones, todos ellos con la amenaza subyacente de encarcelarme. El propio gobernador del estado de Morelos en repetidas ocasiones me amenazó, incluso con atentar contra mi vida y la de mi familia, cosa que yo denuncié y que no había hablado públicamente por respeto y por vergüenza de que las instituciones de nuestro país y las autoridades de nuestro país se conduzcan de esta manera tan atroz. Sin embargo,
seguramente en los próximos minutos voy a ser privado de la libertad y voy a ser encarcelado injustamente y voy a ser una víctima más de la oligarquía y de lo que es prácticamente ya una dictadura. ¿No tiene fuero? Claro que sí. Entonces, Precisamente ¿cómo lo van a detener el tema. ¿Cómo lo van a detener si tiene fuero? Violándolo, Joaquín, pasando por alto esa protección constitucional, y seguramente han fabricado algún argumento equivocado, legaloide, para justificar una aprehensión en mi contra cuando que tengo fuero constitucional. Ahora, seguramente han fabricado delitos para encarcelarme, acusarme falsamente de algún delito, mantenerme en prisión preventiva y sugerirme, obligarme, presionarme, amenazarme para renunciar a la fiscalía de mi estado. A ver, ayer el presidente López Obrador habló de los fiscales estatales, que había que cambiarlos porque habían sido nombrados por los gobiernos anteriores y duraban mucho tiempo, y mencionó, al único que mencionó fue a usted. Es correcto, Joaquín. No es la primera vez que me menciona en su conferencia mañanera, siempre en sentido negativo, no obstante que la Fiscalía de Morelos da resultados, muy buenos resultados en el combate a la delincuencia. Él nos ve como adversarios, pero de lo que se trata en el fondo es de proteger al gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien está denunciado de participar en actividades ilícitas junto con 3 capos de la delincuencia organizada, bien identificados, y esa carpeta la tiene el Ministerio Público que yo presido. ¿Y por qué no han actuado? ¿Por qué no han actuado? Porque el gobernador de Morelos tiene fuero constitucional y nosotros sí respetamos, Joaquín. Sí. Ahora, ¿por qué no sale y así protege a sus hijos y de una vez pues se acaba la incertidumbre de si lo van a detener o no? Yo lo digo, perdón. No tengo incertidumbre, tengo la seguridad de que se trata de detenerme. No he salido a enfrentarlo porque estoy en comunicación con mi familia. Aunque suene dramático, estoy prácticamente despidiéndome de mis hijos. Uno de ellos alcanzó a salir de la casa a actividades y honradamente pues es inquietante porque son chiquitos, tienen 11 y 8 años. Tengo un niño de 8 años, 2 niños de 8 años que son gemelos y un niño de 11 años que están de vacaciones, y hoy se les hizo raro que su papá no saliera a trabajar como lo hago todos los días muy temprano en la mañana. Y además he promovido un amparo en la Ciudad de México ante juez federal para ver si da tiempo de protegerme. Por eso estoy esperando. Y te quiero decir una cosa muy grave, Joaquín. Los juzgados federales en Morelos no están funcionando porque hubo una supuesta amenaza de bomba. Y esto está instrumentado por este operativo para impedirme promover un amparo y protegerme de estos actos arbitrarios, amenazando, poniendo en riesgo a la ciudadanía con una supuesta amenaza de bomba en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, para que yo no pudiera tener acceso a la defensa constitucional a través del amparo. Pues ahí está, eso es lo que dijo el fiscal antes de ser detenido. Acá, no lo habíamos comentado como tal en el programa, pero es cierto, este fiscal ya le habían solicitado retirarle el fuero, ¿no? Y la Suprema Corte lo protegió. Esto fue en julio, todavía fue en julio. La Suprema Corte de Justicia determinó que el funcionario tiene fuero y que no lo podían procesar. Pero ¿por qué quieren procesar al fiscal? Bueno, uno de los casos por los cuales lo están procesando o lo buscan procesar, y es particularmente la denuncia, es el caso de Ariadna Fernanda, que fue denunciado a finales del 2022, noviembre del 2022. Este es el que les decía. Ariadna Fernanda, acuérdense que fue encontrado su cuerpo en Morelos, pero ella, o sea, el delito se habría cometido en la Ciudad de México y solo van y botaron su cuerpo en Morelos. Detuvieron a los responsables y van y ya encuentran el cuerpo de Ariadna en Morelos. La primera autopsia se hace en el estado de Morelos y corre a cargo de la Fiscalía de Morelos. Y en esta fiscalía dijeron prácticamente que Ariadna Fernanda se murió por su culpa, por consumir mucho alcohol,
No, ese es, o sea, que tuvo una, vaya, que tuvo no recuerdo como tal el nombre, pero que consumió mucho alcohol y pues por eso se murió, ¿no? Por una, no era intoxicación alcohólica, era que se había ahogado con el propio alcohol que había consumido y que su cuerpo no tenía señales de violencia, ni mucho menos. Cuando el cuerpo llega a la Ciudad de México, se le hace una segunda autopsia y ahí se encuentra que tenía múltiples lesiones, que tenía múltiples golpes y que la razón de su muerte no tenía nada que ver con el alcohol, sino que tuvo que ver con un acto violento, un feminicidio. Detienen al presunto asesino que se llama Rautel N. Y entonces la jefa de gobierno de la Ciudad de México, todavía era jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, lo empezó a señalar por obstaculizar la justicia, por obstaculizar el proceso. Posteriormente, dijeron las autoridades de la Ciudad de México que el fiscal tenía nexos con Rautel N y que es por eso que no procedió como debía, porque lo que estaba haciendo el fiscal Carmona era proteger a Rautel N. ¿Qué es lo que pasa en este inter? Cuando la segunda autopsia revela que efectivamente el cuerpo de Ariadna sí tenía rastros de violencia y que había sido una muerte violenta, él justifica y dice que en ese momento no lo encontraron. Sus ruedas de prensa fueron muy criticadas, sobre todo en este espacio, porque los peritos, incluso una mujer tuvo que empezar a hacerse cargo de la comunicación y ni así le salió. El médico forense decía, bueno, es que en ese momento no estaban, o sea, empezaban a justificar que ellos habían hecho las cosas bien, cuando en la segunda autopsia claramente no pasó. Luego hubo una tercera autopsia en la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República confirma lo que dice la primera, ¿no? Lo que dice la Fiscalía de la Ciudad de México, o sea, la segunda autopsia. Eso quiere decir que sí había sido un feminicidio y que sí había sido una muerte violenta, no una muerte por una ingesta de alcohol, una muerte natural, ingesta de alcohol, como la querían hacer pasar en la Fiscalía de Morelos. Luego dice el fiscal que todo va muy bien en la Fiscalía de Morelos y eso tampoco es cierto. Hubo datos recientes en donde al fiscal de Morelos lo vinculan con grupos del crimen organizado. O sea, lo están vinculando con grupos del crimen organizado. Presuntamente, él habría sido, por la Secretaría de Marina, él habría sido vinculado con el grupo criminal de los Rojos y o Gente Nueva, que tiene presencia en esa entidad y en el estado de Guerrero. Eso hace sentido cuando en el operativo, no solamente porque evidentemente la Fiscalía de la Ciudad de México no podía llegar a detenerlo a Morelos, tenían que ser autoridades federales. Entonces, llegan las autoridades y ¿quiénes son? Los marinos. Es un operativo de la Secretaría de Marina. ¿Por qué? Porque la Secretaría de la Marina tendría esta información de que este fiscal tiene vínculos con los Rojos y o Gente Nueva, que es un grupo criminal. De acuerdo con el informe Panorama Delictivo en Morelos que realizaron en la Unidad de Inteligencia Naval de las Fuerzas Armadas de México, el funcionario aparece en las fichas técnicas de autoridades estatales que tienen vínculos con estos grupos de la delincuencia organizada. Con fecha del 27 de febrero del 2019, forman parte millones de correos que de hecho fueron filtrados por esta asociación que les encanta, que es Guacamaya Leaks, que sí llegó a filtrar algunas cosas que eran ciertas y después ya vimos que se desvió. Pero sí, había muchas cosas que filtraron que eran ciertas, incluso lo de unas intervenciones médicas del presidente de la República, pero justamente publican, ¿no? un correo electrónico en el que el grupo criminal de los Rojos y o Gente Nueva fue comandado hasta el 1 de agosto del 2019, fecha de su detención, por Santiago Mazari Hernández, alias El Carrete, a quien también se le vincula, según este mismo informe, con diputados, exdiputados locales, alcaldes y exalcaldes, jueces estatales, así como funcionarios y exfuncionarios, incluyendo de Cuauhtémoc Blanco. Entonces, la relación que tienen es que este personaje, este actual fiscal, que sí fue electo por los diputados y que se mantiene ahí desde Graco Ramírez, traía ya vínculos con estos grupos criminales. Y entonces, pues son dos cosas, ¿no? Desde la obstrucción de la justicia en el caso de Ariadna hasta vínculos con el crimen organizado. Lo que a mí me brinca un poco es que dice el fiscal en esta que fue su última entrevista antes de ser detenido, que también que lo amenazó el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, también la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero menciona a Julio Scherer.
y menciona a Julio Scherer, que Julio también lo habría amenazado para que se saliera del cargo, para que renunciara, pero no coinciden las fechas. Todos los temas con el fiscal de Morelos empezaron en el 2022. Todos. El caso de Ariadna, o sea, todos estos Guacamaya Leaks, todo es en 2022. Julio Scherer renunció a la consejería de la presidencia en agosto del 2021. ¿Julio Scherer qué? O sea, desde 2019 se conoce esta información, pero no se tenía ningún tipo de rastro sobre el fiscal, o no era tan público lo que pasaba con el fiscal de Morelos hasta el año pasado, 2022. Julio Scherer renuncia en 2021. ¿El qué? Cuando se refiere a Olga Sánchez Cordero, el único antecedente que tenemos de Olga Sánchez Cordero criticando al fiscal es justamente el caso de Ariadna. Ya no era secretaria de Gobernación, era senadora, es senadora actualmente. Y la crítica que hizo Olga Sánchez Cordero desde el Senado era hacia las fiscalías. La frase fue, ahí tienen a sus fiscales autónomos, eso pasa por no rendir cuentas. Eso es lo que dijo Olga Sánchez Cordero en un papel muy indignado sobre el fiscal de Morelos, pero ya en el papel del Senado. A eso se podría referir. Pero Julio Scherer, ¿qué? Ya había renunciado desde el 2021. Esa sí se la sacó de la manga el señor fiscal. Aunque actualmente está protegido por la Suprema Corte, los delitos por los cuales lo están investigando son bastante graves. Estamos hablando de obstrucción de la justicia y vínculos con el crimen organizado. Sí, la Suprema Corte en julio pasado le protegió el fuero, que no se lo podían retirar, que él debía mantenerse con su fuero constitucional, y lávense las manos. Suprema Corte, en donde estamos, Norma Lucía Piña. ¿Ven por qué urge una reforma al Poder Judicial? ¿Ven por qué urge? Y también a las fiscalías. Urge. Y este es un claro ejemplo. Vamos a escuchar lo que dijo en su momento, ya detenido, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, sobre la detención del fiscal de Morelos, y aquí explican sus motivos. Muy buenas tardes. Agradecemos su presencia a este mensaje a medios que ofrece el Coordinador General de Asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, doctor Ulises Lara López. Buenas tardes. Agradezco su interés en este mensaje a medios que ofrece la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para darles a conocer una aprehensión de alta relevancia ejecutada en el estado de Morelos. En seguimiento a las investigaciones realizadas por el personal de esta Fiscalía, detectives de la Policía de Investigación PDI cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del servidor público Uriel N. por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y la Administración de Justicia, específicamente por retardo de la justicia, en el caso de la investigación por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en esa entidad a finales del año pasado. En estrecha coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México y la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Morelos, se ejecutó el mandamiento judicial en un domicilio de Cuernavaca, donde le fueron leídos sus derechos constitucionales para ser trasladado a la Ciudad de México, además de ser certificado médicamente antes de quedar a disposición del juez de control que lo requirió. De acuerdo con la indagatoria, Uriel N., en su calidad de fiscal general de justicia de aquella entidad, posiblemente realizó una serie de manifestaciones públicas en forma falsa y maliciosa que no correspondían a la realidad y tampoco a lo registrado en los actos de investigación de la propia institución estatal. Con base en lo anterior, el Ministerio Público de la Ciudad de México consideró que Uriel N. probablemente entorpeció de manera indebida la Procuración de Justicia, desvió la investigación de los hechos y sus expresiones se insertan en un panorama de discriminación y violencia de género estructural que contribuyeron a que se generaran condiciones idóneas para que se produjera y reprodujera la impunidad, así como la falta de acceso a la justicia de una mujer víctima de feminicidio y sus familiares. Como se recordará en conferencia de prensa, el servidor público afirmó que no se encontraron huellas de violencia en la víctima, que no existe información para afirmar la posibilidad de que una causa externa haya causado la muerte, que técnicamente la necropsia no era coincidente con un feminicidio y que la causa de muerte de la joven Ariadna Fernanda
fue por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. De acuerdo con la indagatoria, Uriel N. posiblemente afectó la dignidad de la memoria de Ariadna Fernanda y revictimizó a sus familiares al minimizar las circunstancias del hallazgo del cuerpo y trasladar la culpa de lo acontecido a la propia joven, entorpeciendo indebidamente la procuración de justicia. Entre los datos de prueba obtenidos por la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas se encuentran las entrevistas ministeriales de policías municipales de Tepoztlán, Morelos, quienes, como primeros respondientes, presentaron su informe policial homologado aquel 31 de octubre de 2022, pero que se negaron a firmar de nueva cuenta el 9 de noviembre porque se dieron cuenta que fue cambiado. Refrendamos nuestro compromiso para obtener verdad y justicia por tan lamentables hechos y reiteramos nuestro más amplio respeto a la memoria de Ariadna Fernanda y sus familiares, quienes de manera reiterada han presentado quejas ante distintas instancias como la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y esta Fiscalía General de Justicia sobre el actuar del señalado servidor público, motivo por el cual se inició la presente investigación. Para esta institución es prioritario llegar a la verdad de los hechos y brindar justicia a las víctimas a través de una investigación exhaustiva, profesional y científica. En este caso, no solo hemos buscado a los posibles responsables materiales del feminicidio, sino que también hemos ido a fondo para buscar una sanción ejemplar en contra del citado servidor público. La Fiscalía reafirma su compromiso para continuar profundamente con esta investigación seria e imparcial, así como atender a las víctimas indirectas de manera sensible y respetuosa. Además, estamos cumpliendo nuestro compromiso y nos encontramos en vías de llegar a la verdad de los hechos sobre este lamentable deceso. Esta Fiscalía General de Justicia ha actuado conforme a los protocolos que el caso requiere. Nuestro deber es garantizar el acceso a la justicia, particularmente para las víctimas del delito más atroz que puede cometerse en contra de una mujer, que es el feminicidio, y buscar severos castigos contra quienes no desempeñen adecuadamente el cargo para el que fueron designados y se autonombren perseguidos políticos. Esta investigación obedece específicamente a esa búsqueda de justicia y no tiene ningún tinte de otro tipo. Lo digo enfáticamente, esta Fiscalía no encubre ni encubrirá a ningún servidor público, por el contrario, continuamos investigando con toda la exhaustividad requerida. Agradecemos la colaboración de autoridades federales, del Estado de Morelos y de la Ciudad de México, quienes han contribuido a la realización de esta investigación. En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la persona mencionada en este mensaje, de acuerdo con la presunción de inocencia, se le tratará como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitido por el órgano jurisdiccional correspondiente. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Muchas gracias. Ahí está. Esa es la información que circuló en las autoridades de la Ciudad de México. Quiero efectivamente decirles que fue un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina. Al final se terminó entregando voluntariamente, después de varias horas, Uriel Carmona termina entregándose, lo terminaron trasladando en el helicóptero de Cuernavaca a la Ciudad de México y yo solo quiero ver si se va a quedar ahí, porque tiene un fuero por avalado por la Suprema Corte. Me imagino que eso lo tienen fríamente calculado las autoridades al respecto del fuero. Entonces, pues sí, está detenido, ya se lo llevaron, así que estaremos muy pendientes qué pasa este fin de semana con la detención del fiscal de Morelos.